Lo que estás a punto de ver en este cuadro nunca ocurrió. El rey que aparece tumbado en el lecho rojo, mirando con indiferencia como degüellan a sus esclavas, no murió así. El rey real murió en su cama, anciano, en paz, dejando un imperio intacto. Fue uno de los hombres más cultos de la antigüedad. Sabía leer y escribir cuneiforme. Fundó la mayor biblioteca del mundo antiguo. Pero los griegos lo odiaban. Los siglos lo deformaron. Y un poeta inglés y un pintor francés lo convirtieron en lo opuesto a lo que fue. Un símbolo del lujo, del vicio y del egoísmo absoluto. Año 1827. Salón de París. Eugène Delacroix presenta una tela de 5 metros pintada en rojo sangre. La crítica le destroza. La Academia le advierte que jamás volverá a recibir un encargo. Delacroix se retira de la vida pública durante 5 años. El cuadro, ignorado, no se vende. 100 años después, el Louvre lo compra. Hoy es la obra cumbre del romanticismo. Esta es la historia de cómo un mito, un poeta y un pintor maldito convirtieron a un bibliotecario asirio en el monstruo más bello de la historia del arte. Empecemos por el hombre que existió. Se llamaba Asurbanipal. Reinó sobre Asiria entre el año 661 y el 631 a.C. Su capital era Nínive, en el actual norte de Irak. En su tiempo, Asiria era el imperio más temido del mundo conocido. Llegaba desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Llegaba hasta Egipto. Asurbanipal no era un guerrero ignorante. Era un caso rarísimo entre los reyes del Próximo Oriente. Sabía leer y escribir. Lo proclamaba con orgullo en sus inscripciones. Dominaba el cuneiforme, una de las escrituras más complejas jamás inventadas. Hizo construir en Nínive una biblioteca. La mayor biblioteca de la antigüedad. Más antigua que la de Alejandría, y posiblemente más importante en términos científicos. Mandó copiar tablillas de todo el imperio. Quería preservar el saber acumulado durante 2000 años por sumerios, acadios y babilonios. En esa biblioteca, descubierta por los arqueólogos en el siglo XIX, se encontró el texto más antiguo de la literatura mundial. El poema de Gilgamesh. Y se encontró también el relato babilónico del diluvio, fuente probable de la versión bíblica. Asurbanipal murió en torno al año 631 a.C. Murió de viejo, en su palacio. Su imperio quedó intacto. ¿Por qué entonces la posteridad lo recuerda como un príncipe indolente, hedonista y suicida? Por 2 razones. La primera. Los historiadores griegos, sobre todo Diodoro de Sicilia, escribieron sobre él 300 años después de su muerte. No tenían fuentes directas. Mezclaron leyendas, deformaron nombres, malinterpretaron costumbres. Cuando supieron que Asurbanipal leía poemas en voz alta a las mujeres de su corte, lo tomaron como una debilidad. Para la mentalidad griega antigua, un rey culto que prefería la biblioteca al campo de batalla rebajaba la dignidad viril del trono. Lo que hoy llamamos refinamiento, ellos lo llamaban afeminado. Y esa acusación, repetida durante siglos, fue lo que el romanticismo heredó. La segunda razón es más concreta. Existió otro suicidio real, en otra ciudad, protagonizado por otro rey. Y la posteridad confundió las 2 historias. El verdadero suicida fue el hermano de Asurbanipal. Se llamaba Shamash-shumukin. Gobernaba Babilonia. Se rebeló contra su hermano. Fue asediado durante años. Cuando comprendió que iba a perder, prendió fuego a su palacio y se arrojó a las llamas. Ocurrió hacia el año 648 a.C., en Babilonia, no en Nínive. Asurbanipal el bibliotecario quedó eclipsado por el suicidio espectacular de su hermano. Y nació la leyenda. Esa leyenda llegó a Europa a través de un solo libro. La Biblioteca Histórica de Diodoro de Sicilia, un historiador griego del siglo I a.C. Diodoro contaba lo siguiente. Sardanápalo, el último rey de Asiria, vivía encerrado en su palacio de Nínive. Vestía como mujer. Se rodeaba de concubinas. Despreciaba el gobierno y la guerra. Mientras él se entregaba al placer, su imperio se desmoronaba. Una coalición de pueblos se alzó contra él.
Los medos, liderados por un general llamado Arbaces. Los babilonios, gobernados por un sacerdote llamado Belesis. Una rebelión masiva que sitió Nínive. Sardanápalo, sorprendentemente, salió a combatir. Y al principio venció. Pero sus tropas empezaron a desertar. Sus aliados lo abandonaron. Comprendió que el desenlace era inevitable. Entonces tomó la decisión que lo haría inmortal. Ordenó construir, en el patio interior de su palacio, una pira de proporciones colosales. Cuentan las fuentes antiguas que medía más de 40 metros de altura. Sobre ella mandó colocar todo su oro, toda su plata, sus vestiduras, sus joyas, las arcas del tesoro real. Después llamó a sus eunucos, a sus concubinas, a sus esclavos, a sus caballos preferidos, y prendió fuego a todo. El razonamiento de Sardanápalo, según Diodoro, era el más narcisista jamás registrado por la historia. Si yo voy a morir, nada de lo que ha sido mío puede sobrevivirme. Mi mundo arde conmigo. El incendio de Nínive duró días. Cuando los rebeldes entraron, no encontraron botín. Solo montañas de ceniza y un cuerpo carbonizado entre los restos de la pira. Esta era la versión que durante siglos circuló como historia. Una mezcla de mito griego, leyenda asiria y rumor diplomático. Lo cierto es que Nínive sí cayó. Pero cayó 70 años después de la muerte de Asurbanipal, en el año 612 a.C., ante una coalición de medos y babilonios. Y ninguna fuente arqueológica confirma la pira. La pira es literatura. Pero como pieza de literatura, era irresistible. En 1821, un poeta inglés lo demuestra. Lord Byron, ya famoso en toda Europa, publica un drama en 5 actos titulado Sardanapalus. Lo dedica a Goethe. Se traduce al francés un año después. París se obsesiona con el tema. El Sardanápalo de Byron no es el monstruo egoísta de Diodoro. Es algo más complejo. Es un hombre cansado del poder, harto de las intrigas, que se refugia en el placer porque ha dejado de creer en cualquier otra cosa. Es un rebelde melancólico. Es, en el fondo, un héroe romántico. A su lado, Byron coloca a un personaje inventado. Mirra. Una esclava griega comprada en algún mercado de Oriente. Inteligente, culta, libre por dentro. Mirra ama al rey. Y cuando comprende que él va a morir, decide morir con él. El final de Byron es un suicidio de pareja. Sardanápalo y Mirra se abrazan sobre la pira. Las llamas los envuelven. No hay matanza colectiva. No hay holocausto. Hay dos amantes que eligen juntos su final. Eugène Delacroix lee esta obra en 1822, en la traducción francesa. Tiene 24 años. Está empezando su carrera. Se obsesiona con el tema. Pero no lo pinta como Byron lo escribió. Cuando Delacroix se sienta a componer su cuadro, en 1827, vuelve a Diodoro. Y va más allá de Diodoro. Multiplica la violencia. Convierte el suicidio de pareja en una matanza sistemática. No quedará viva ni una esclava, ni un caballo, ni un perro. Todo lo que ha pertenecido al rey debe morir antes que él. ¿Por qué hizo eso? Lo veremos en el cuadro. París, primavera de 1827. Delacroix entrega una tela de 4 metros de alto por 5 de ancho. Una de las mayores composiciones del siglo XIX. Miremos el cuadro despacio. Arriba a la izquierda, recostado sobre un lecho gigantesco de sedas rojas, está Sardanápalo. Apoyado sobre un codo. Vestido de blanco. Coronado. Mira hacia abajo, hacia el caos, con una expresión imposible. No hay rabia. No hay tristeza. No hay piedad. Hay una indiferencia absoluta, casi aburrida. Como un hombre que asiste a un espectáculo que ya conoce. Debajo de él, la escena es una orgía de violencia. Un esclavo de turbante negro, musculoso, sujeta por el pelo a una mujer desnuda y le clava un puñal en el cuello. Otra mujer, ya muerta, se ha desplomado sobre el lecho rojo.
Un caballo árabe magnífico, blanco, con los ojos desorbitados por el terror, es arrastrado por las bridas para ser sacrificado. En primer plano, joyas, copas de oro, telas bordadas se amontonan como en un naufragio. La composición no tiene equilibrio. Delacroix lo rompe a propósito. Toda la escena está organizada sobre una enorme diagonal que nace en la mirada del rey y se derrama hacia la esquina inferior derecha. Los críticos de la época la llamaron una diagonal en forma de cornucopia. Como si Sardanápalo vomitara su propio mundo hacia el espectador. El protagonista de la pintura no es el rey. Es el rojo. Una mancha enorme de seda escarlata domina el centro de la tela. Los críticos decían que si se quitaba esa colcha, el cuadro entero se vendría abajo. Era la columna vertebral de la composición. Sobre ese rojo, Delacroix coloca contrastes violentos. La piel de las concubinas tiene una palidez de mármol que casi parece fosforescente. La piel de los esclavos y verdugos es oscura. Los caballos son blancos y negros. Las joyas brillan como nunca habían brillado en la pintura francesa. Delacroix se detiene con un detalle obsesivo en el lujo. Los brazaletes de oro de las esclavas degolladas. Los bordados de las sedas. La crin trenzada del caballo. La empuñadura del puñal. Es un erotismo del objeto. Y los críticos se lo recriminaron con dureza. ¿Cómo te entretienes en los brillos si están matando a la gente? Pero ahí estaba precisamente la perversidad romántica. Para Delacroix, la belleza del lujo no contradice el horror. Lo magnifica. Cuando el cuadro se expone en el Salón de París, en otoño de 1827, ocurre un terremoto. En la misma sala, frente a la tela de Delacroix, cuelga otra obra monumental. La Apoteosis de Homero, de Jean-Auguste Dominique Ingres. La obra perfecta del neoclasicismo. Líneas puras. Composición simétrica. Razón pura. Orden absoluto. Y enfrente, Sardanápalo. El caos. La carne. El rojo. La sangre. La crítica no duda. Sardanápalo es un escándalo. Un atentado al buen gusto. Una ofensa. Los reproches son técnicos y morales a la vez. Le acusan de tener una anatomía distorsionada. De forzar las perspectivas. De pintar las figuras sin terminar, con una pincelada que la Academia llama non finito, sin acabar. Hablan de baches espaciales. De composición incoherente. Uno escribe que el cuadro refleja la perturbación de la mente del pintor. Pero el reproche más doloroso es otro. Le acusan de haber convertido una tragedia en un escaparate de joyería. De que el colorido es demasiado brillante para una matanza. De que las concubinas son demasiado bellas para morir. El director de Bellas Artes recibe a Delacroix en su despacho. Le advierte oficialmente. Cambia de estilo, o no vuelves a recibir un encargo del Estado. Sus amigos no lo defienden en la prensa. Delacroix tiene 29 años. Está hundido. Se retira de la vida pública. Durante 5 años apenas expone. Apenas vende. Vive de retratos pequeños y de algún encargo religioso. El cuadro queda colgado en su taller. Nadie lo quiere. No se vende. Permanece olvidado en colecciones privadas durante casi un siglo. En 1921, el Museo del Louvre lo compra. Y entonces, lentamente, la mirada cambia. Lo que en 1827 fue visto como el delirio de un loco, en el siglo XX se reconoce como la obra cumbre del romanticismo. La declaración de independencia del color frente al dibujo. La rebelión definitiva contra el orden académico. Hoy la muerte de Sardanápalo cuelga en la sala Moyen del Louvre. Mide 4 metros por 5. Cuando un visitante se planta delante, el rojo lo absorbe. Sardanápalo, el rey que nunca existió. Asurbanipal, el bibliotecario que vivió de verdad. Shamash-Shumukin, el hermano que sí se quemó vivo en Babilonia. Diodoro, que mezcló las 3 historias. Byron, que las transformó en literatura. Delacroix, que las convirtió en pintura. Una cadena de errores y de genios. Berlioz,
En 1830, escribió una cantata sobre el mismo tema. Le valió su primer gran éxito. El mito siguió encendiendo a los artistas durante todo el siglo XIX. Quizá el cuadro nos dice algo incómodo sobre la mirada humana. Sobre por qué nos atrae la destrucción cuando viene vestida de lujo. Sobre por qué la indiferencia del rey tumbado en su lecho rojo nos resulta tan imposible de olvidar.